Es que ricasco. Muchas gracias. A ti no te puedo hacer felicitación más que por la ponencia, por el tiempo. Por el tiempo seguro que no. Pasa un pelín, pero bueno, se agradece el exceso por toda la información que nos has hecho partícipe. Es que ricasco. Bien, para finalizar la mesa y para hablarnos del amianto y cáncer de pulmón, implicaciones médico-legales, contamos con la doctora María Jesús Cruz Carmona, que es bióloga, investigadora, responsable del Laboratorio de Investigación en Neumología del Instituto de Investigación del Hospital Vall-d'Hebron. Cuando quieras. Perdón. ¿Es esa? Muy bien. Perfecto. Bien, muchas gracias. Quiero dar las gracias primero a Osalan y a la doctora Urrutia por haberme brindado la oportunidad de participar y asistir en esta interesante reunión. Voy a intentar, a ver si me puedo ajustar un poquito, no lo puedo asegurar, pero voy a intentarlo. No, con los de la casa hay que ser más estrictos. Contigo lo que necesites. Bueno, lo intentaré, gracias. Voy a hablarles del amianto y del cáncer de pulmón, pero les voy a hablar quizás desde un punto de vista un poco diferente de lo que se ha tratado durante esta mañana, porque yo, como ha comentado el moderador, trabajo en un laboratorio y por lo tanto les voy a aportar algunos datos de qué es lo que podemos ofrecer en el laboratorio para facilitar un poco el diagnóstico y hacer que sea más fácil atribuir como causa de cáncer de pulmón el amianto. Bueno, ya se ha comentado durante toda la mañana, ¿no?, que hay muchas patologías relacionadas con la exposición a amianto. Quizás, como se ha comentado también, el cáncer broncopulmonar es el que cuesta más establecer la relación entre amianto y cáncer. Y bueno, y esta gráfica que la ha enseñado ya mi compañera de mesa muestra un poco el decalaje que hay entre el pico que hubo de utilización del amianto en los años 70, 80 y ahora realmente es cuando estamos viendo el pico de todas las enfermedades que están relacionadas con el amianto, ¿no? Bueno, aquí están un poco las diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo la construcción y la reparación naval es una de las actividades en la cual se están viendo más casos de pacientes con patología por exposición a amianto y que el amianto tiene un efecto carcinogénico es algo que se conoce y que está publicado ya desde hace mucho tiempo. Yo les he traído aquí una gráfica muy resumida, pero realmente hay muchas publicaciones que te hacen una revisión muy exhaustiva de cuál es la patofisiología que hace que el amianto cuando entra en el pulmón produzca cáncer, ¿no? Básicamente, pues bueno, lo que hace es que los macrófagos intentan eliminarlo, como no pueden eliminarlo, los recubren con hierro, que es lo que luego les mostraré, que es lo que medimos en el laboratorio, y bueno, esto produce la muerte celular, pero también produce la liberación de radicales libres, enzimas, que produce una actividad inflamatoria, un daño celular, que es lo que supone que es el principio de la enfermedad, ¿no? Y bueno, que hay publicaciones, esta por ejemplo es una publicación ya antigua del año 99, que demuestra que efectivamente la exposición a asbesto produce adenocarcinoma y que este está en relación con el grado de exposición, es decir, los pacientes que tienen una exposición más alta al amianto tienen más posibilidad de adenocarcinoma y esto está relacionado incluso con algunas mutaciones concretas como por ejemplo con el KRAS. Y es evidente que hay una sinergia con el tabaco y esto también está absolutamente demostrado. Y yo creo que aquí es donde está el problema, como ha comentado antes la doctora Cebollero, ¿no?, que muchas veces cuando hay un cáncer y hay un hábito, es un paciente fumador y hay una exposición a amianto, es difícil distinguir, ¿no?, qué es lo que puede ser lo que causa el cáncer. Pero es obvio y evidente que hay una sinergia y que los pacientes fumadores tienen más posibilidades de desarrollar un cáncer cuando se exponen al amianto que los que no son fumadores. Aquí tienen, por ejemplo, este trabajo realizado en 138 casos, 138 pacientes con cáncer de pulmón y 2.500 controles, en los cuales se ve que si contamos aquí los nunca fumadores, vemos que, por ejemplo, los fumadores de más de 6 años, por ejemplo, tienen un riesgo muy elevado de desarrollar cáncer como causa del amianto, mientras que esto no es así, cuanto menos años lleva la persona fumando. Y esta tabla, que se la voy a poner después más tarde y les mostraré más detalles sobre la misma, pero quiero simplemente que ahora se queden con un dato. Esto es un trabajo que tuvimos ocasión de hacer en el laboratorio en colaboración con la doctora Carmen Diego en el Hospital del Ferrol, en el que analizamos 30 pacientes con diferentes diagnósticos que trabajaban en los astilleros del Ferrol. Y fíjense que de estos 30 pacientes, muchos de ellos, el diagnóstico
no era mesotelioma o no era asbestosis, sino que era adenocarcinoma pulmonar en bastantes de ellos. No sabría decirles exactamente el número, pero fíjense que hay bastantes en los que el diagnóstico final era adenocarcinoma. Y muchos de estos, además, eran fumadores. Luego les mostraré este dato que verán que realmente tenían una gran cantidad de amianto en el pulmón. Bueno, ¿por qué es importante establecer realmente si el cáncer es debido al amianto o no? Es evidente y ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Porque se trata de un trastorno que está contemplado como enfermedad profesional, porque tiene implicaciones en cuanto a la vigilancia de la salud y, como ha comentado mi compañera de mesa anteriormente, realmente el número de cánceres esperados con el que realmente luego se notifican haya comentado que tendrían que ser miles y yo he visto datos de 5, 6 o 10, ¿no? Con lo cual realmente en algún sitio están y no los sabemos identificar. Bueno, en el año 97 se reunieron un grupo de expertos a nivel de Europa y establecieron un consenso que se llamó el criterio de Helsinki para el diagnóstico y la atribución del asbesto como causante de cáncer, y en este consenso yo les he destacado uno de los párrafos que se refiere al método que yo les voy a explicar a continuación, y es que realmente si somos capaces de medir la cantidad de amianto que hay en el pulmón, esto puede ser un dato objetivo que sea indiscutible para poder relacionar la patología, en este caso el cáncer, con la exposición a amianto. Y entonces ellos establecieron unas cifras que consideraron que si un paciente tiene oportunidad de que se le pueda medir la cantidad de amianto en el pulmón y supera estas cifras, se puede decir que realmente su patología está relacionada con el amianto. Y estos niveles son, si miramos la cantidad de amianto en el pulmón por microscopía electrónica, si un paciente tiene más de 1 millón de fibras por gramo de tejido seco, se puede decir que ha estado expuesto al amianto y que es evidente su relación. Si lo que hacemos es mirarlo con el microscopio óptico, que es algo menos preciso, aunque más fácil de realizar, estaríamos hablando de un nivel de 1000, y si lo hacemos, todo esto estamos hablando de tejido pulmonar, y si lo hacemos en lavado broncoalveolar, un cuerpo de amianto por mililitro de lavado broncoalveolar sería también diagnóstico y se podría atribuir la enfermedad al amianto. Los franceses son un poco más estrictos en este tema y ellos no hablan de 1000, sino que hablan de 5000 en el caso del microscopio óptico y de 5 millones en el caso del electrónico. Sea como sea, la Sociedad Europea de Respiratorio en el año 98 publicó una task force en la cual estableció unos niveles que se consideran los niveles a nivel de Europa de referencia y que son los que actualmente se utilizan. Si somos capaces de cuantificar amianto en el pulmón, que ahora les explicaré brevemente cómo se hace, si lo hacemos con un microscopio óptico, lo que les he comentado antes, una muestra que tenga un cuerpo de amianto por mililitro de val, pues ya superior a esto es positivo. En tejido pulmonar, más de 1000. Y por microscopía electrónica, más de 1 millón de fibras también es positivo. ¿Cómo podemos tener esta medida objetiva, que sobre todo nos será útil, como ya les he comentado anteriormente, en casos de duda? Pues normalmente lo que se necesita es una muestra pulmonar o de lavado broncoalveolar, y lo que hacemos es analizarla. Hemos de tener claro, hemos de tener presente que obviamente el paciente tiene una exposición en el pasado, 20 o 30 años previos seguramente, y nosotros en un determinado momento, cuando hay una sospecha, hacemos el análisis. Es válido porque realmente hay una retención de fibras y por lo tanto es posible que en un inicio hubiera más, pero que al final realmente, como no es posible eliminar el amianto del pulmón, ha quedado allí y por lo tanto es posible medir aunque haya pasado muchos años desde la exposición. Las muestras que podemos utilizar, pues como ya les he comentado, puede ser o tejido pulmonar o lavado broncoalveolar. Y nosotros en nuestro laboratorio, hace ya unos años, en el año 2010, publicamos un trabajo. Nos dimos cuenta de que, así como en otros países había valores de referencia sobre qué grado de exposición a amianto tenían las personas sanas sin patología en diferentes países, en España solamente había un trabajo, y era un trabajo muy escaso, que se había hecho solo con 8 personas sanas, y pensamos que si queríamos poner en marcha este método objetivo de valorar amianto en el pulmón,
pulmón teníamos que tener primero una estandarización en el laboratorio y ver si realmente podíamos discriminar entre personas sanas y personas con patología. Por eso hicimos este trabajo en 35 individuos que recogimos del servicio de anatomía forense y que en teoría habían tenido muertes no relacionadas con enfermedades respiratorias, y hicimos un análisis de amianto. Bueno, básicamente no les voy a marear con la técnica, pero básicamente lo que hacemos es digerir el pulmón, cogemos la muestra de pulmón, la digerimos con hipoclorito sódico, como la lejía, pero un poco más pura. Lo ponemos en un reactor de plasma para eliminar absolutamente todo el tipo de materia orgánica, nos quedamos con la materia inorgánica. Después de varios procesos de filtrado es posible tener en un filtro el depósito de amianto de una determinada pieza de pulmón, y esto se puede valorar al microscopio óptico. Lo que vemos en general, fíjense aquí, no sé si se ve bien porque la foto es pequeña, pero quizás ustedes en la pantalla lo ven mejor, pueden observar aquí como hay una fibra de amianto, es todo esto, y esto que ven de color marrón es el recubrimiento ferruginoso. Los macrófagos, cuando intentan digerir la fibra, como no pueden, lo que hacen es recubrirla con hierro, y este es el aspecto que tiene un cuerpo de amianto cuando se mira con el microscopio óptico, y esto es lo que se cuenta, y lo que, como les he comentado antes, si se tiene más de 1000 por gramo de tejido seco, pues es obvio y evidente que el paciente ha estado expuesto, que ha tenido una exposición importante y que por lo tanto la patología que sospechamos es debida seguramente al amianto. Les vuelvo a poner la misma tabla. Estos son los astilleros del Ferrol, y fíjense los resultados que nosotros obtuvimos. Perdón, me confundo. Esta es la tabla de los valores normales. Fíjense que analizamos 3 zonas de pulmón para ver si realmente había diferencias, si en alguna zona de pulmón había más depósito que en otra, y realmente vimos que no había diferencias, y la mayoría de los pacientes o no tenían amianto en el pulmón, estamos hablando de personas sanas, o como mucho llegaban a tener aproximadamente 300 cuerpos de amianto por gramo de tejido seco. Hubo un caso que en una de las zonas pulmonares, fíjense aquí, había 1300, esto supera lo esperable. Entonces nos sorprendió porque en principio eran personas sanas, pero cuando encuestamos a los familiares y les preguntamos en qué había trabajado esta persona, resultó que había sido un soldador y por lo tanto había tenido seguramente una exposición al amianto que nosotros en un principio no habíamos contabilizado, ¿no? Con lo cual obviamente esta muestra la tuvimos que excluir de los valores normales. Sí que no había diferencias en cuanto a las zonas pulmonares, es decir, es posible coger, de hecho ahora en la rutina lo hacemos así, no pedimos que nos envíen una muestra de alguna zona de pulmón concreta porque vemos que no hay diferencias, y fíjense que estos son los datos de nuestra población. Y aquí, nuevamente en el consenso de Helsinki, se hizo esta tabla en la cual diferentes países, se miraron diferentes estudios que habían hecho en diferentes países y qué valores tenía la población sana en diferentes países. Como ya les he comentado, en España solamente había un estudio con 8 personas, pero quizás nuestros datos se parecen bastante a los datos del Quebec en Canadá, en el cual pues más o menos, como les he comentado, el nuestro va desde 0 hasta 300 aproximadamente, pero bueno, por ejemplo, fíjense que hay varios en Tokio, pues más de 40 o en 5 pacientes de 300 había más de 400, pero bueno, en principio ninguna de las poblaciones sanas que hay publicadas en la literatura tienen en ningún caso más de 1000 o como mucho en algún caso, como nosotros, detectan alguno que realmente en el fondo no es sano o realmente ha estado expuesto, ¿no? Es una técnica bastante reproducible. Nosotros pensamos que era importante asegurar que no había una variabilidad en la lectura de las muestras, porque se trata de personas que leen las muestras y por lo tanto si hay una variabilidad, como esto tiene unas consecuencias médico-legales como les mostraré a continuación, pues teníamos que asegurar que la lectura era fiable, ¿no? Hicimos un estudio en el que 2 lectores expertos relativamente entrenados les hicimos leer las mismas muestras para ver si había diferencias y realmente vimos que no había diferencias. La variación es mínima. Lo que pasa es que esta variación es crítica cuando tenemos una muestra en la cual, por ejemplo, nuestra lectura es, que nos ha pasado alguna vez, de 950, porque claro, esto puede tener una implicación legal muy importante. 950 no es positivo, 1050 sí. Entonces, en estos casos que estamos en el borde, sí que solicitamos que nos envíen una nueva muestra o hacemos un nuevo procesado y una nueva lectura para asegurarnos de que realmente si damos un valor negativo, sea negativo y no estemos perjudicando al paciente en este caso, ¿no?
Y con este método hicimos en Ferrol un trabajo en el cual, como les he comentado anteriormente, tuvimos la ocasión de estudiar a 300 astilleros, trabajadores de los astilleros de Ferrol, y realmente los resultados que tuvimos fueron, yo diría que bastante, no sorprendentes porque ya esperábamos que saldrían muy positivos, pero sí que en algunos casos espectaculares. Por ejemplo, fíjense en este trabajador de los astilleros que trabajaba como mecánico, que tenía más de 4,5 millones de cuerpos de amianto por gramo de tejido seco, es decir, esta persona había estado altamente expuesto al amianto, ¿no? Teníamos casos de 100.000, fíjense, casos de 20.000, o sea que realmente las cantidades de amianto en pulmón en los astilleros del Ferrol son realmente considerables, ¿no? Y bueno, incluso en profesiones dentro de los astilleros que no se sospecharía. Por ejemplo, este caso era un delineante, estaba en los astilleros, pero en realidad no tenía un trabajo en el cual estaba directamente expuesto al amianto, y sí que desarrolló un adenocarcinoma pulmonar y tenía 8.000 cuerpos de amianto. Por lo tanto, realmente esta persona pues también se atribuyó el cáncer de pulmón a su trabajo en los astilleros, ¿no? Y fíjense que muchos de estos, yo diría que la mayoría, eran o fumadores o habían sido exfumadores, ¿no? Y aquí es donde está el problema. Nosotros vimos que la única relación que había entre la cantidad de amianto y otras características de los pacientes era con la edad. Es decir, cuanto más mayor era el paciente, la muestra que nos llegaba, más probabilidades teníamos de que tuviera más amianto en el tejido, pero no encontramos ninguna otra relación y de hecho esta era relativamente débil. Y si mirábamos por las diferentes patologías, pensamos a ver si hay algún tipo de patología en la cual haya más depósito de amianto en el pulmón que en otras, pero tampoco vimos diferencias. Sí que en la asbestosis parecía que había algún caso en el que había más depósito que en otros, pero no vimos una relación con ninguna de las patologías. Y este es un ejemplo que les traigo de para qué nos ha servido este método, ¿no? Este es uno de los trabajadores que está en la tabla que les he mostrado anteriormente. Un paciente, se lo muestro así, con el nombre y todo, porque es lo que salió en la prensa, un paciente que tenía 57 años en el momento de su muerte, que falleció de un adenocarcinoma con metástasis pleurial y ósea, y según el informe realizado en este caso por la doctora Carmen Diego, y nos solicitaron este análisis porque durante el juicio por la demanda, la Seguridad Social le negaba la prestación de fallecimiento por enfermedad profesional y solo le reconocía la enfermedad común, porque este paciente además era fumador y por lo tanto no le reconocían su patología como causada por el amianto, ¿no? A raíz del informe que emitimos con los niveles de cuerpos de amianto superiores a los valores límite, pues esta persona, en este caso la viuda, pues consiguió ganar el juicio, ¿no? De hecho, ahora tenemos pues más de 100 muestras de astilleros de Ferrol analizadas y yo diría que el 90% de las muestras que nos llegan son positivas y tienen valores muy altos. Y ya casi estoy acabando, les enseño otro dato que yo creo que puede tener varias explicaciones, pero que quizás las dejo para luego para la discusión, si lo consideran adecuado, y es que aquí tienen los valores, por ejemplo, de los 30 pacientes que teníamos publicados de astilleros del Ferrol, pero en el hospital pensamos que podía ser interesante hacer un estudio de recoger, durante un tiempo recogimos 60 muestras de pulmón de pacientes que acudían al Hospital Vallebrón a ser operados por cáncer de pulmón, pero que eran pacientes que era una neoplasia de pulmón, pero que no había una relación o una sospecha de que fuera causada por el amianto, ¿no? Y el dato realmente nos sorprendió cuando hicimos el análisis de cuerpos de amianto en el pulmón. Vimos que de estos pacientes un 14% tenían más de 1.000 cuerpos de amianto en pulmón. Por lo tanto, es un dato que quizás va un poco en relación con lo que se ha comentado anteriormente, ¿no? Que quizás hay más cáncer de pulmón debido al amianto del que somos capaces de detectar, porque a mí me parece que es una cifra. Luego hemos ampliado esto y hemos bajado a un 10%, pero no deja de ser un dato significativo. A raíz de esto hemos iniciado un estudio colaborativo en 12 centros en toda España, en el cual estamos recogiendo muestras de pulmón para ver si realmente este dato se corrobora y no centrarlo exclusivamente a un hospital, sino que hemos pensado que sería útil expandirlo a toda España y ver qué resultados obtenemos.
Bueno, el lavado broncoalveolar, el procesado es más o menos el mismo y bueno, aquí tienen por ejemplo datos de pacientes con exposición reportada y el lavado broncoalveolar también tenemos datos positivos. Esto es útil porque muchas veces no es posible disponer de tejido, porque para disponer de tejido tiene que ser una autopsia o tiene que ser que el paciente vaya a cirugía, pero sí que es posible hacer una broncoscopia, obtener una muestra de lavado broncoalveolar y también se puede analizar y también es igual de útil, ¿no? Y la microscopía electrónica lo que nos permite, además de contar, es distinguir qué tipo de amianto es. Esto no lo hacemos de rutina porque es laborioso, caro y solamente lo hemos hecho con fines de investigación, ¿no? Por curiosidad, por ver qué tipo de amianto tienen los pacientes españoles en el pulmón, porque se sabe que se importó mucho amianto, pero no queda muy claro qué tipo de amianto era, ¿no? Y con el microscopio electrónico nos permite distinguir entre los diferentes tipos. Y lo que hemos visto pues, es que la mayoría de los pacientes diagnosticados de patología por amianto en España lo que tienen es crocidolita, seguido de la antofilita. No hay crisotilo, seguramente porque el aclaramiento del crisotilo es más fácil, ¿no? Y un dato que nos llamó la atención también es que estos son personas sanas, astilleros de ferrol y pacientes con cáncer, y los astilleros de ferrol son los que tienen en el pulmón las fibras más peligrosas, que son las fibras más largas y más finas. Entonces realmente y la mitad de las fibras de estas personas son de este tipo, con lo cual no es un dato que nos llamó también la atención, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias, Eskerrik asko, por tu brillante intervención y novedosa, porque, bueno, desde la biología no habíamos accedido todavía a este nivel científico y es una aportación muy interesante. Además, en el tiempo se está muy ajustada. Perfecto. Bueno, pues la palabra la tenéis vosotros o ustedes, como queráis. Tenemos unos minutitos, no muchos porque la hora es avanzada, para que podáis preguntar. Hay allí. En honor de que pueda haber varias intervenciones, os ruego brevedad, tanto a quien la pregunte como a quien la conteste, por favor. Bueno, eguerdi on guztioi, muy brevemente. Mi pregunta es, ¿para cuándo un registro de trabajadores expuestos a silicosis? Se ha hablado de un fichero de amianto. ¿Para cuándo silicosis? Me parece que en la mesa no estamos quienes podemos responderte a esa pregunta. Entonces, bueno, yo te rogaría que la dirijas, pues bueno, bien sea a través de la dirección de Osalan y, bueno, supongo que se irá también aclarando esa cuestión. De todas formas, Leire, yo voy a ser más, no sé, políticamente correcto que mi compañero Aitor. No sabemos hasta cuándo porque somos médicos del trabajo y el conocimiento nuestro es limitado, no somos magos, pero te podemos adelantar que ya estamos trabajando en esa dirección. Lo importante no es para cuándo, sino que lo hagamos con mayor éxito y mayor prontitud que el que hemos hecho con el amianto. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna cosa queréis aclarar? ¿No? Bueno, pues brevemente, en un minuto, nuestra directora general os va a despedir la jornada de hoy.